gobierno, hoy el Banco Central va a flexibilizar justamente una de las medidas para que entren dólares, diciéndole a los inversores de afuera, traigan los dólares, nosotros no le vamos a dar, no le vamos a impedir que salgan cuando quieran. Lo explicaba así, y eso genera algunas dudas, pero vamos a escuchar al presidente del Banco Central cuando explicó justamente de qué va esta medida que hoy se va a refrendar. Para que funcione mejor todo el esquema de suscripción en dólares y participación de inversores extranjeros en el mercado de capitales doméstico. Nosotros arrancamos con una estructura de cepo tan apretada con respecto a la salida de capitales de inversores extranjeros, que en realidad dejó de ser una herramienta para contener el capital dentro de Argentina y pasó a ser una barrera para que nadie pueda entrar. ¿Por qué? Porque después de 4 o 5 años de cepo, los inversores que habían quedado atrapados originalmente cuando se pusieron estas medidas encontraron la forma de salirse. La realidad es que no había nadie atrapado en Argentina, nadie relevante, nadie que quisiera salir, que no podía salir, de los inversores extranjeros financieros, estoy hablando, que había quedado atrapado en Argentina. Sin embargo, las medidas que existían con respecto a ese cepo hacían que nadie tenga el incentivo para entrar. Ahí estaba explicando por qué cambian esta norma, por qué le dan facilidades al inversor de afuera para que entre. Lo que él dice es esto, ¿ven? En el 17 había 25.000 millones de dólares invertidos por inversores extranjeros en bonos nominados en pesos, Eso, cuando viene la crisis, empiezan a desarmar y empiezan a irse, lo que cuenta Bausili, y se empezaron a ir. Pasaban a 16.000 millones en el 18, a casi 10.000 en el 19, a 5.000 en el 20, a la mitad en el 21, así, hasta que a fin de año pasado, había 700 millones de dólares de este tipo de inversores, de dólares calientes, en bonos en pesos. Y bueno, pero acá la cuestión es que cada vez que hubo esa baja, ese desarme de posiciones, que ustedes ven desde 25 a 16 a 9,7 a 5,5 a 2,5, cada vez que eso ocurrió y te presionaron en ese momento a la brecha cambiaria. Entonces, no fue gratuito que la desconfianza le ganase a esos inversores que vieron que habían perdido plata con Caputo en aquel momento y dicen, bueno, yo me rajo de Argentina, mirá el negocio que hice. Cada vez que se rajaron, nos provocaron un problema gravísimo con el tema brecha y de ahí se iba desconfianza, precios, todo lo que ya sabemos que pasó en los últimos años. Pero acá Bausili explica eso. Después, empezamos a ¿cómo sigue la explicación? Siempre en un marco donde nos importa preservar el equilibrio desde un punto de vista macroprudencial. ¿Qué quiere decir? No nos interesa el capital especulativo de corto plazo, alguien que entra, hace una transacción financiera y sale. Nos gusta preservar un mercado financiero estable. Entonces pusimos una primera capa de liberación de estas restricciones, donde definimos que generamos los incentivos para que estos inversores vengan a través del mercado libre de cambios, a través de los bancos, no necesariamente a través del contado con liqui, y le dijimos, bueno, si ustedes entran a Argentina con fondos frescos financieros y los dejan 6 meses, pueden salir tranquilamente. Después empezó a aparecer la demanda por los instrumentos del Tesoro y nos vimos que los instrumentos del Tesoro eran de más largo plazo que estos 6 meses, y entonces las dos restricciones hacían que una no sea vinculante. Y por último, y esto para entender y meternos en clima de lo que hoy se va a aprobar y que es una apuesta que está haciendo el gobierno para que entren dólares. El Bonte 30, donde hubo una alta participación de inversores del exterior. Lo que estuvimos viendo en este ejercicio es que muchas de estas trabas operativamente son un incordio y traen un costo. Y entonces estuvimos midiendo y evaluando estos riesgos macroprudenciales y nos parece que están dadas las condiciones para avanzar un poco más en esa liberación. Entonces lo que van a ver en las medidas del Banco Central es que vamos a flexibilizar las condiciones
para los inversores extranjeros que quieran entrar y salir de Argentina, siempre y cuando su participación sea en instrumentos que tienen por lo menos 6 meses de plazo. Con eso nos sentimos súper cómodos y es consistente con el anuncio que le paso al ministro la palabra para que comente qué es lo que anunciaron por el lado de Economía. Bueno, ahí estaba, ¿no? La explicación de cómo se facilita lo que, bueno, veremos en las próximas semanas, los próximos meses, que es, bueno, darle facilidad a los inversores extranjeros, tranquilidad de que pueden traer los dólares, el Banco Central va a emitir, el gobierno va a emitir estos bonos en pesos, son suscribibles en dólares, y cuando quieran, si les agarra el quickie, se pueden ir. Ahí explicaba un poco todo el como la cronología del cepo, que no les resultaba atractivo venir, claro, pero que los que estaban encontraron la manera de irse, después ponerle el plazo de los 6 meses, que era lo que veníamos teniendo hasta ahora, y ahora una nueva flexibilización que elimina los plazos. Pero dicen que no es especulativo, Mati, esa parte a mí no me queda claro, que ellos no buscan capitales especulativos. Primero, vamos a ir por parte. Sí. Lo veo reflejándose a cada rato, Cata, a Cata que está detrás de producción, los veo que se reflejan a cada rato y se me entrecorta mucho, pero no a mí, Cata me dice que no. Lo veo, bueno, ustedes dos, pero los entiendo, los escucho. Perfecto, okay. Los escucho bien. Bien, primero, nosotros anunciamos acá, hace un mes, que esto iba a ocurrir. Lo dijimos acá. Primicia, me animo a decir, porque nosotros dijimos, cuando arrancaron con 180 días, van a bajar los plazos. Lo que yo no me imaginé que iban a bajar tanto los plazos. Lo cierto es que vos, Pau, y coincido con lo que dice Bausili, que históricamente la Argentina, con las crisis que ha enfrentado, y el cepo genera no solo que los capitales no salen y encuentran la forma de salir con el contado con liqui, generando presión también en el contado con liqui, pasó en el gobierno de Alberto Fernández, sino que después no entran, ¿no? Entonces, eso coincido y está claro lo que dice. Ahora, yo no tengo forma de identificar qué capital viene a especular y cuál no. ¿Por qué? Porque el Bausili dice, no, lo que pasa es que yo entiendo la discursiva de Bausili por dónde va y qué es lo que trata de bajar, porque obviamente él tiene que comunicarlo de esa manera. Él dice, bueno, nosotros lo que le sugerimos y ponemos en la normativa es que los que tengan bonos de plazo de vencimiento de más de 6 meses, bueno, van a poder salir cuando quieren, porque total tienen plazo de vencimiento 6 meses. La verdad que eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque me doy vuelta, lo vendo en el mercado secundario. Recordémosle a la gente, recordémosle a la gente que hay un mercado primario que es el donde uno va y licita el bono, y a la semana siguiente ese bono empieza a cotizar en el mercado secundario, incluso a veces con premio. ¿Por qué? Porque sale a cotizar y mucha demanda sobre ese bono, como pasó con el Bonte, y sube rápidamente el precio del bono y ya hiciste una ganancia por ahí del 4 o 5% en dólares. Y podés salir. Entonces, hay que entender una cuestión. La forma en la que vos diferenciás capital bueno de capital especulativo es poniéndole restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, las restricciones pueden ser, mirá, si vas a venir a invertir en la Argentina, como se hizo en algún momento, tenés que inmovilizar una parte del capital y la otra parte la podés sacar recién dentro de un año. Entonces ahí sí tenés una medida macroprudencial que hace que no te levanten el carretel mañana. Porque, por ejemplo, mañana se levantan los inversores internacionales y deciden sacar la guita de Japón o vender las acciones de cualquier país, y tenés una tormenta financiera internacional y decís, ¿y ahora qué hacemos? Cuando hay vuelo hacia la calidad, los inversores venden las tenencias de los países más riesgosos, donde estamos nosotros, donde están los países emergentes, y se van hacia los países más seguros. Ese flujo de capitales, por eso el flujo de capital especulativo requiere esa versatilidad, requiere, yo quiero entrar y salir. ¿Por qué? Sí. Y bueno, porque ante cualquier tormenta yo levanto campamento y me voy. No me voy. Entonces el gobierno le dio ahora esa facilidad de poder entrar y salir si perciben que se viene la tormenta. Bien, perfecto. Hagamos un parate ahí. Eventualmente entran.
Entran de acá a fin de año 7.000 millones de dólares, como el gobierno está pensando que puede ocurrir. En la mitad de la tormenta hay una tormenta y se van. O hay anuncio de tormenta. O viste los pronosticadores dicen que se viene tormenta. Deciden salir. ¿Quién paga el costo? ¿Quién paga el costo de porque cuando se van a dar vuelta rápidamente y van a pedir los dólares en el mercado. El mercado va a arbitrar para arriba. Va a llegar un punto en donde hay una banda de flotación, pegan la banda de flotación, el gobierno tiene que salir a vender. Digo, esto pasó con el esquema de bandas de flotación en la etapa de Guido Sandelis. No nos olvidemos que le pegaban la punta de la banda y el Banco Central salía a vender reservas que no tenía y que no había acumulado. Que no tenía, que no eran de ellos y que no habían acumulado, era el préstamo que le había dado el FMI. Y vuelvo a lo de hoy. Préstamo que te dio el FMI, reservas que no tenés, reservas que no estás comprando y deuda que te queda. Y la posibilidad de que esta gente salga. Entonces... ¿Hay un marco prudencial? ¿Cómo? ¿Hay un marco efectivamente prudencial, como dice Bausili? O no sé cuál es no me acuerdo cómo lo expresa. Macroprudencial. Macroprudencial. Marco macroprudencial. Viste, esto es zaraza, muchachos, chicos. A ver, pero mira lo que te preguntan. A mí no me gusta esto no me está gustando para nada. Esto no me está gustando para nada. Ahora vas a explicar, y te trajiste unos cuadros, dice, Batista, ¿qué alternativa tienen? Si compran dólares, sube la inflación y pierden las elecciones. Es lo menos malo lo que están haciendo. ¿Por qué es lo menos malo lo que están haciendo? Si estoy explicando que si entran y llega a haber alguna tensión internacional, van a salir rápido y te van a demandar, se van a chocar todos, porque van entrando en tandas, pero cuando se quieran ir van a chocarse todos, se van a chocar todos en la puerta del central. Y ahí te van a presionar en serio. Entonces, cuidado con esto. Yo ya lo dije el otro día, es como manipular uranio enriquecido, ¿viste? Cuando dejas entrar el capital colombiano, porque si quiere ir tenés que darle salida. Tenés que darle salida. Entonces, cuando le das salida, se chocan todos en la puerta del central, te vuela el tipo de cambio y ahí te va a volar la inflación. Entonces, cuidado con eso. Pero déjame contraponer lo que vos estás diciendo con lo que acaba de decir Pablo Quirno, ese secretario de Finanzas. No lo escuché, leí, vamos a escuchar juntos qué es lo que dijo este funcionario, a ver, y después vos tenés, Batista, claro, tenés unos gráficos ahí que quiero que usemos, muy coloridos, pero escuchemos a Quirno, a ver si qué nos ilustra el funcionario. Los inversores se hacían y ustedes al día de hoy se pueden llegar a hacer, es bueno, este señor tenía una agenda muy agresiva, todos tenemos la imagen de la motosierra, es un excelente sintetizador de imágenes, o sea, porque la imagen de la motosierra dio la vuelta al mundo y da la vuelta al mundo. Y también hay otra frase en la que sintetizó el sentir de lo que es el problema fiscal de un país. Cuando en su discurso de inauguración dijo, no hay plata. O sea, fíjense lo que es la simpleza de decirle a la gente, señores, no hay plata. Entonces, a partir de ahí es desde donde nos tenemos que reconstruir. Y entonces Argentina, por primera vez en su historia, ataca lo que es el núcleo del problema histórico de Argentina, que fue su déficit fiscal. Argentina tuvo déficit fiscal de los últimos 124 años en 123 años de su historia. Y entonces nosotros que le damos una situación de déficit fiscal de 5 puntos en el Tesoro, 5 puntos del producto en el Tesoro, y 10 puntos del producto de déficit cuasi fiscal en el Banco Central, por la emisión de dinero que tenía que realizar el Banco Central para cubrir ese agujero fiscal que tenía el Tesoro, 15 puntos del producto, 5 fueron reducidos en un mes. O sea, cuando Argentina dice, bueno, otra vez lo mismo, es otro cliché. Bueno, tantas veces hemos visto esta historia en la Argentina. No, señores, esta historia en Argentina no se ha visto nunca, porque Argentina nunca tuvo superávit financiero en su historia sin estar en default. Por lo menos en los últimos 124 años. Nadie de los que está en esta sala, que han seguido Argentina o están interesados en Argentina, vio o vivió lo que está pasando en Argentina hoy. Es inédito lo que está pasando en Argentina hoy. Y entonces, por eso es importante entender por qué se pudo hacer.
¿no? Porque esos 5 puntos de déficit no fueron eliminados en un año, no fueron eliminados en 2 años, no fueron eliminados en 4 años, como dice la lógica, ¿no? Fueron eliminados en un mes. En un mes se eliminaron 5 puntos de déficit. Es más, se eliminaron 7 puntos del déficit y ahora voy a explicar por qué. Bueno, un funcionario de los de más alto rango en el equipo económico que te contesta, Batista, sin saberlo él, pero te está dando argumentos. Y acá Lucas Bolotner dice, Batista, siempre pensando lo malo, te pregunto, ¿por qué das por cierto que van a salir estos capitales? ¿Porque antes lo hicieron? Claro, estos tienen déficit como antes, ni hablar de superávit. Bueno, creo entender que dice, esta vez es distinto, ¿no? Lo que decía recién el funcionario. Pero a ver, bueno, ahí te explicó. Vos decís, esto no me gusta, decís vos, Batista. Y acá el funcionario, Pablo Quirno, te acaba de decir, es un cliché decir que ya, esto ya pasó. Esta vez es diferente, te dice. Porque hay superávit fiscal. Pablo Quirno, sí. A ver. Porque hay superávit fiscal. Podés argumentar tranquilo y cuando vos me digas ponemos tus gráficos, pero me interesa y le voy a contestar también contrapunto. Claro, porque Quirno, vos decías esto no me gusta y Quirno te dijo lo que vos decís, Batista no te lo dijo a vos, lo dice, es un cliché. Bien. Esta vez es distinto porque hay superávit fiscal, ahí lo podemos discutir porque Quirno habla del superávit cuasi fiscal, yo también puedo hablar del superávit cuasi fiscal. Hoy Argentina tiene un déficit cuasi fiscal, y ese déficit cuasi fiscal es todo el dinero la deuda que se está emitiendo en LECAPs y los intereses de las LECAPs que no capitalizan y no lo están metiendo contablemente adentro del resultado mensual. Está bien. Como no lo están metiendo dentro del resultado, me están maquillando contablemente la situación. Entonces yo le puedo decir eso a Quirno y le diría a Quirno, bueno, dejemos de hacer contabilidad creativa y hagamos la contabilidad que tenemos que hacer y metamos los intereses en el superávit a ver si tenés superávit fiscal. Me gustaría preguntarle y decirle, bueno, vamos a hacerlo, porque vos me hablado de un superávit cuasi fiscal, que es verdad, que había un déficit cuasi fiscal metido dentro del Banco Central, que era sumaba 5 puntos más, estoy de acuerdo, pero ahora como se lo cuento y se lo contaba a Alberto Fernández, también te tengo que contar a vos el tuyo, porque si no, cuento el de Alberto y no cuento el mío. Entonces, viste, acomodo los melones como a mí me convienen, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, decirle a los que me preguntan acá abajo que nosotros estamos para analizar cada uno de los aspectos y ver en qué los funcionarios nos maquillan una cuestión y la otra y decir, che, mirá, esto me lo está maquillando y contártelo a vos que está del otro lado mirando, ¿para qué? Para que sepas que hay cosas que te la están maquillando. Entonces, es importante que nosotros lo digamos en ese sentido, pues si no, viste, escuchamos el canal de YouTube del Ministerio de Economía y aplaudimos y decimos, fantástico, va todo bien. Segundo, ahí abajo dicen, ¿por qué das por seguro que van a salir? Se van a quedar quizás, dice la persona acá abajo. ¿Por qué? Porque hay superávit fiscal. Chicos, al inversor que viene a hacer carry trade, ¿viste como dice Milei? Le importa 3 carajos que haya superávit fiscal o no. Viene a hacer una ganancia. Es cierto que si tenés superávit fiscal, si ve que la cuestión macro va mejor, se queda más tiempo, se queda un poco más tranquilo. Pero ¿qué viene a hacer el que hace carry trade? Viene a hacer una ganancia. ¿En qué? En dólares. Viene a poner. Nadie viene a la Argentina a hacer carry trade y poner $1 millón o 10 para llevarse 9. Viene para llevarse 11. Si no, no estamos entendiendo cómo funciona el mercado de valores y cómo funciona la lógica de los inversores de los fondos de inversión internacional. Si vas a poner tu guita en Argentina, sabiendo que la tasa de interés de Estados Unidos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos te están pagando un 5, es porque vos venís a pescar mucho más. Vos venís a la Argentina a pescar mucho más, porque te venís a meter en un mercado que defaulteó mil veces y que estafó varias veces a los inversores y que incluso a los inversores internacionales,
a los fondos comunes de inversión internacionales, los grandes fondos internacionales, Caputo, Bausili y quizás Kirchner, no recuerdo si estaba Kirchner, los dejaron adentro con un bono que se llamaba bote hasta el 2022, que tuvieron salida por colateral, esa salida colateral que habla Bausili, fue porque los dejaron presos ellos. Porque no se olviden que el cepo del cual veníamos, lo instaló Macri después de la elección, cuando pierde la elección. Dejó salir $200 por persona y metió un cepo brutal ahí y quedaron todos adentro. O sea, quedaron adentro por el cepo que dejaron ellos por las políticas macroprudenciales equivocadas que tomaron ellos. No nos olvidemos de esto, porque si no parece, viste, que bajaron de un plato volador y son, viste... No, está bien, pero primero está bien, eso, ¿no? pero el funcionario lo que está diciendo, no está desconociendo lo que pasó, lo que está diciendo es esta vez es diferente. Bueno. Porque esta vez tenemos superávit fiscal. Perfecto, está bárbaro. Ahora, vuelvo a insistir con una cuestión. Al inversor internacional y a los fondos internacionales, obviamente que si vienen a invertir en la Argentina en bonos de mediano plazo, podríamos decir, como el Bonte, también seguramente van a invertir en el CAP porque van a promediar en la cartera productos financieros de determinado plazo, vienen a hacer una ganancia y van viendo cuándo levantan el carretel. De hecho, es clara y contundente el comunicado del JP Morgan a sus clientes. Hasta agosto estamos, después vemos. Entonces, entendamos una cuestión, que auspiciar el ingreso del capital golondrina tiene sus riesgos. Y sus riesgos en un país que tiene la inestabilidad histórica que tiene la Argentina con el tipo de cambio son mayores. En un país que está buscando entrar al mercado de capitales y poder rolear su deuda, son mayores. En un país que defaultó muchas veces su deuda, son mayores. Entonces, ¿qué es lo que a mí no me gusta? Hoy el gobierno debería estar haciendo los deberes tal como acordó con el FMI y no los está haciendo. Comprar dólares. Eso es lo que no me gusta. Y está articulando un conjunto de ingeniería financiera para que le den los números para poder mostrarle al FMI que cumple con esos números. Entonces, eso es lo que a mí no me está gustando como inversor, lo digo, chicos. Porque usted me dice, no, lo decís políticamente, no, lo digo como inversor. Digamos, este es el razonamiento que estoy haciendo. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Y que el Banco Central acumule dólares y levante cash ahora los bonos que tiene pendiente. Que los levante cash y que diga, mirá, cumplí la meta del FMI, acumulé los dólares y los levanto cash. Ese es un mensaje para el mercado financiero contundente. No habilitar el ingreso de capital especulativo, porque lo que estoy viendo yo con el ingreso de capital especulativo también lo ve el resto de los inversores. Dice, che, si después quilombo y si después salen todos, entonces recuerden que están entrando en cuotas. Están entrando en cuotas, pero cuando quieran salir van a salir todos juntos. Pero una pregunta, porque vos haces hincapié en eso, en el riesgo, que, bueno, como toda inversión financiera tiene riesgo, pero la cuestión acá es el nivel, digamos, de endeudamiento que está teniendo el gobierno, digamos, qué magnitud de riesgo hay, ¿entendés? Digamos, si porque vos decís, están entrando en cuotas, pero cuando se quieran ir, dijiste, se quieren ir, van a chocar entre ellos para irse, se van a pechar, viste, para irse. Pero, también, pero ¿por qué se tiene que dar esa situación hoy? Está a la vista, digamos, el riesgo siempre está. No, el riesgo siempre está. Lo que pasa es que cuando vos Argentina pasó muy rápido, de no dejar entrar a nadie a dejar entrar a especular a un día. Pasó muy rápido, porque de hecho, en 3 semanas pasamos de ofrecerle a los inversores internacionales que se queden 6 meses a ofrecerles que pueden salir mañana. En 3 semanas. ¿Sabes cuánto le demoró esto al gobierno de Mauricio Macri?
con 70.000 millones de dólares adentro del Banco Central? 2 años le demoró. Primero lo bajó Prat Guy a 120 días y 2 años después apareció Duhovne y lo dejó entrar de un día para el otro. O sea, con un cambio de Ministerio de Economía y con acumulando reservas y en el mejor momento de Macri, habiendo ganado las elecciones, todo. Digo, vos podés ir desarmando estas cuestiones cuando ya roleaste deuda de manera genuina, cuando acumulaste reservas en el Banco Central, cuando ves que el plan está sólido y decís, bueno, puedo dejar entrar el capital especulativo, que para mí el ingreso del capital especulativo tiene que tener siempre un conjunto de restricciones. ¿Por qué? Porque no te olvides que sos un mercado emergente. Entonces, cuando deciden salir, salen de los mercados emergentes y ante cualquier tensión te vuela el tipo de cambio. Entonces, y hay otro problema ahí que Kirchner no se olvida, dice, el problema de la Argentina, el núcleo del problema de la Argentina es el déficit fiscal. Perfecto. El núcleo del problema argentino es el déficit fiscal y la insuficiencia de dólares genuinos para poder acompañar el crecimiento económico. Si no le agregamos eso al análisis, estamos teniendo un error de diagnóstico. ¿Viste? Como el médico te diga, che, mirá, tenés un problema en la rodilla, pero en realidad el problema de la rodilla también viene porque tenés un problema en la columna. Entonces, como tenés un problema en la columna, te repercute también en la rodilla. Entonces, es un conjunto, es en conjunto. Si no evaluamos las dos cosas en conjunto, siempre vamos a chocar. De hecho, el propio Kirchner, que acaba de cancherear y decir el problema de la Argentina es el superávit fiscal, junto con todo el equipo económico, chocó en febrero o no chocó en febrero. ¿No se quedaron sin dólares y tuvieron que pedirle al FMI que le rescate el plan? Claro, vos Pregunto. Sí. Porque parece que nos olvidamos que en febrero le tuvieron que pedir que le rescate el plan, porque el FMI vino a rescatar el plan, muchachos. Porque la lógica del gobierno era el crawl al 0, cuando bajamos el crawl al 0, la inflación baja al 0, nosotros no nos movemos un centímetro de esta estrategia. ¿Y qué pasó después? Tuvieron que cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque el plan había fracasado, se habían quedado sin dólares. Bueno, entonces, no hay que minimizar eso. No, está bien. Realmente tuvieron que, cuando se especulaba que no iban a tener que ir al FMI, finalmente el gobierno tuvo que acudir al fondo para que le baje plata. Simultáneamente levantaron parcialmente el cepo y esa movida le salió bien, no le salió mal. ¿Sí? Porque el dólar, no es que se fue. Cuando estaban todas las empresas, la verdad, yo te digo las empresas, pues es de donde tengo información, las empresas líderes que pensaban que el dólar se iba lo más cerca al techo de la banda y por eso habían aumentado los precios, y el dólar se quedó en 1070, 1100, ahora está en 1200, pero le salió bien, no le salió mal esa movida. No, pero para que esa movida salga de esa manera, meto un punto importante en esto, el Banco Central se retiró del mercado demandando dólares y no demandó 5.000 millones de dólares que tenía que acumular. Claro, bueno, ahí esa es la discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? Que ellos no fueron al mercado, dejaron pasar la cosecha gruesa. Bueno. Ellos están convencidos que esta es la manera. Nosotros sabemos que lo hicieron para no convalidar un tipo de cambio más alto que no les dé lugar a una baja de la inflación, muy probablemente, y como vienen las elecciones, privilegiaron eso, la baja de la inflación. La pregunta es, bueno, a ver... ¿Cómo viene qué dijiste? ¿Cómo viene qué? Las elecciones. La pregunta es si después de octubre van a tener que hacer contemplar algún nuevo cambio de marcha o no, ¿entendés? Porque ya se viene un segundo semestre donde iba a haber supuestamente menor oferta de dólares, pues la cosecha gruesa será ahora, hasta julio. Después en el segundo semestre, bueno, le pueden faltar dólares, por eso yo creo que el gobierno está ahora flexibilizando, para asegurarse los dólares del segundo semestre. Ahí está, esa frase quería llegar.
porque ese razonamiento es el correcto. El gobierno sabe que en el segundo semestre aminora la liquidación de dólares, buceó el esquema dólar colchón, hasta ahora no está resultando, y dice, bueno, ¿con qué plan vamos? Abramos el ingreso de capital internacional golondrina para que para asegurarnos de que de acá a fin de año, con emisiones de bonte todos los meses de 1.000 millones de dólares, entran dólares y no tenemos insuficiencia de dólares para sostener este esquema. Entonces, vamos atando todos los cabos con alambre. Entonces, vamos atando con alambre los temas. Entonces, eso es lo que a mí no me empieza a gustar. Ya con esta emisión que van a hacer de bontes de acá a fin de año, ya no me gusta. No me gusta eso. No me gusta eso. ¿Por qué? Porque no forma parte de una resolución genuina de uno de los problemas grandes que tiene la Argentina, porque si acá no reconocemos que uno de los problemas grandes de la Argentina es la insuficiencia de dólares para sostener el crecimiento, bueno, es como que estamos teniendo un grave error de diagnóstico, pero gravísimo error de diagnóstico. Antes de ir a tu cuadro, acá Andrés dice, no es lo mismo un salto cambiario, supuestamente, ¿no? Con una inercia inflacionaria baja, que si venís, digamos, como veníamos. Tiene razón. Entonces, digo, porque el gobierno porque el escenario post-octubre puede ser este que está planteando Andrés, que es, posiblemente, bueno, el dólar porque estamos viendo ciertas inconsistencias por la cantidad de dólares que se está haciendo por turismo, la cuenta corriente negativa, es probable que tengan que hacer un cambio de marcha post-octubre, pero que efectivamente, como vemos que la inflación viene más tranqui, y reiteramos, en una economía que está el consumo pinchado, no es una economía lanzada, sobrecalentada, que da margen para que la rentabilidad de las empresas pueda ir para arriba. Nada, están todos cuidándose y los ingresos de la gente también están pinchados. Entonces, bueno, tal vez el margen para meter ahí un salto cambiario y justamente tengas la posibilidad sin que eso se traslade automáticamente a los precios como pasó en otras épocas. Puede pasar. Como escenario futuro. Puede pasar. No estoy negado a que eso pueda pasar, que quizás después un posible salto cambiario que puede darse o no lo sé, pero una posible porque quizás Milei gana las elecciones, los fondos se quedan, siguen jugando, claro. Y siga, y no pasa nada. Lo cierto es que está bien que remarques eso, porque hay muchos que dicen, Batista siempre el negativo, Batista siempre mira la parte negativa. Está bien que remarques eso, porque acá por ahí no pasa nada. Está haciendo un análisis y es muy claro en su análisis y dice, bueno, ojo, porque tal vez eso políticamente, como argumenta también el gobierno, que te dicen el riesgo político, vos el otro día acá nos mostraste una placa que decía 50% riesgo político, y si ese riesgo político disminuye porque Milei gana las elecciones y consolida su idea y su modelo económico, y bueno, y el mercado cambiario y el financiero toma nota de eso y bueno, sigue. Rolea deuda y baja el riesgo país, digamos, y todo el mundo le da para adelante y sigue todo para adelante y sigue la estabilidad, etcétera, por ahí arbitrando un poco para arriba, pero sigue la estabilidad sin problemas. Eso puede ocurrir. Discúlpame, acá Josema pone el ojo en algo que venimos nosotros charlando con distintos interlocutores, que dice hay mucho quilombo en el mundo como para tomar medidas tan arriesgadas. Ojo, muy buen punto. El tema internacional, digo, para sumarlo a punto. Y acá tenés vos las placas, voy con la número 1, a ver qué querías ir mostrando. Primero, ¿cuál era la expectativa previo? Déjame decir, acá Javi Gerencia dice, Slotnick, deja de darle bola a los trolls que le pegan a Batista, loco.
No son trolls, la verdad que muchos solo... No, no son trolls, ¿no? pero, y voy a cerrar con esto, la discusión anterior. Que la gente se vaya a Miami con dólares que genera la economía, bueno, me la puedo bancar. Como tenedor de bonos, lo digo. Ahora, que la gente se vaya a Miami con dólares que entran para especular financieramente, que no son nuestros, no son, sino que los van a pedir en un momento, me hace mucho ruido. ¿Ok? Ok, me hace muchísimo ruido, me hace eso. Me hace muchísimo ruido. Bien, estamos. Vamos con esto. Vencimiento de 4.300 millones de dólares entre capital e intereses ahora de los bonares. ¿Cuál era la expectativa que teníamos todos? Reservas acumuladas, TUC, pagábamos la deuda. Esa era la expectativa que teníamos todos cuando el gobierno firma el acuerdo con el FMI. Nosotros teníamos esta expectativa. Che, bueno, ahora sí, viene la cosecha que dijimos todo. Acumula dólares del Banco Central, los dólares que acumula se los va a comprar con el superávit el Tesoro le da los pesos, le da los dólares, se terminó, compró los dólares y le pagó a los bonistas. Bárbaro, perfecto. ¿Qué pasó? Vamos a la realidad. Segunda placa. Realidad. La deuda que está venciendo la estamos roleando. Esto es lo que está ocurriendo técnicamente. Emitimos un bond en mayo por 1.000 millones de dólares, que es deuda de corto plazo, ¿no? Emitimos un repo con bancos por 2.000 millones de dólares para pagar, con eso nos alcanza para pagar un 70% del vencimiento de los 4.300 millones. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Eso. Que en el mundo financiero siempre lo sano es canjear deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, nunca deuda de largo plazo por deuda de corto plazo. Vos estás pagando deuda de largo plazo con deuda de corto plazo. Entonces, reiterar el tema, ese vencimiento de 4.300 millones de dólares. Son los bonares. Pero intereses es deuda, de bonares, sí. Y es deuda de largo plazo, es deuda que vence en el 2030, 2035, 2038, 2041, vence en todo el conjunto de bonares, vence en ese. Ahora vence la cuota, pero estamos pagando la cuota de un préstamo hipotecario con cheque de corto plazo. Entonces, en el esquema financiero y en el mundo financiero siempre es al revés. Claro. La deuda de corto tenés que colocar deuda de largo. O sea que te vence deuda de largo con deuda de largo. Deuda, para pasarlo limpio a tanto que te están escuchando, viene un vencimiento de deuda de largo plazo y en vez de refinanciarla a largo plazo, emitís deuda de corto y vas con eso que conseguiste de corto y le decís al inversor que tenía deuda de largo, toma, te pago la cuota con esto, que es una deuda de corto plazo. Exactamente. Más allá de que el gobierno tiene ahorrado algo para pagar este vencimiento, vos acá tenés una emisión del repo y una emisión del bonte para, muchos dicen, para cumplir con las reservas. Yo lo miro desde el lado de no solo cumplir con las reservas, sino de rolear el 70% de tu deuda. Entonces muchos hoy decían en algunos medios de comunicación, bueno, está roleando el 70% de la deuda. La verdad es que vos tenías que levantar la cash a esta deuda. ¿Por qué? Porque tenías que acumular reservas y levantar la cash. Eso era lo que para mí, como inversor y como analista, es lo más sano. Que vos digas, me saco deuda de arriba. Bueno, acumulé reservas, lo pago con reservas y no le pido prestado nada a nadie, porque si algo que viene haciendo Argentina es pedir prestado. Entonces, lo cancelo de una manera sana. No lo cancelen de esa manera, van a pedir deuda y eso es lo que hace ruido en el mercado, que el gobierno pida deuda para cumplir con la meta de reserva y para poder pagarle a los ahorristas. No tenés abierto el mercado internacional para hacer el roleo de largo plazo. Claro. Necesitas abrirlo. Pero para abrirlo, para mí el camino más sano es gatillar. Acumular reserva y gatillar. Acumuladora. Claro, sí, claro. Porque si no seguís acumulando deuda. Y ahora vamos a la tercera placa,
a la tercera placa y quiero mostrar una secuencia que es esta. Viste que, y acá me voy al gobierno de Alberto Fernández, yo fui muy crítico del gobierno de Alberto Fernández y siempre decía que tenía la sensación de que quería resolver, viste, los problemas siempre de la misma manera. ¿Qué era lo que hacía? Es como el plomero que agarre la pulsiana y Sí. para todo usa la pulsiana. Pues si, che, mirá que hay llave específica para esto. ¿Qué es la pulsiana? La pulsiana es una llave que es autorregulable. No. Y no tiene una caja de herramientas. O sea, busca una sola herramienta y con esa herramienta hace todo. ¿Por qué digo esto? Porque Alberto Fernández creía que todos los problemas se resolvían, quizás porque él estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner y en esa etapa ser expansivo keynesiano le funcionó. A Alberto Fernández expansivo keynesiano le trajo siempre más inflación. Entonces yo lo veía y decía, che, Alberto lo único que hace es tratar de poner guita en el bolsillo de la gente emitiendo y eso le va a traer más inflación. Le va a traer más inflación y le trajo más inflación, más devaluación. Más inflación, más devaluación. ¿Qué es lo que veo en la caja de herramientas de Caputo? A ver. Que el esquema y la cabeza de Caputo funciona parecida a la de Alberto, pero en otro sentido. Él cree que todo se resuelve emitiendo deuda. De la misma manera que Alberto quería que se emitir y poner plata en... Él cree que siempre que se resuelve con deuda. Entonces, emitió un repo en enero, acordó con el FMI y organismos internacionales cerca de 26 mil millones de dólares, que todavía no entraron todos, pero van a ir entrando en secuencia. Emitió un bond en mayo, emite un repo ahora y vuelve a emitir de acá hasta fin de año, a partir de ahora de junio, hasta fin de año 1.000 millones de dólares por mes. Entonces, ¿qué es lo que...? Porque vos ya van 2 años de gestión y ya empezás a sacarle la ficha claramente a muchas cosas. ¿Qué creo? Que esto es riesgoso. ¿Por qué es difícil bajar el riesgo país? Porque lo que veo yo también lo veo en el mercado. Dice, che, ¿siempre lo van a resolver así, muchachos? Siempre lo van a... van a estar lo que acá abajo me dicen, bueno, pero las deudas no se pagan, se rolean. No. Las deudas se rolean para los países normales. Argentina tiene que cumplir otra meta. Está fuera de la normalidad un país que defaulteó las veces que defaulteó e incluso viene de un récord histórico. Defaultear en la deuda que emitió el propio gobierno, porque Argentina está fuera de los mercados de 2018 porque defaulteó su propia deuda. Entonces vos decís, esto es grave, que un país que tiene que cumplir con un determinado estándar, es el alumno que tiene que hacer mejor las cosas y que tiene que cumplir de otra manera, siga entendiendo que la deuda es el único camino y no cumplir con las metas como se acordó con el FMI. Entonces, esto a mí me preocupa. Me preocupa esto, me preocupa que los 7.000 que entran son capitales golondrinas, me preocupa todo eso y me empieza a generar más incertidumbre de la que yo tenía. Porque yo pensé que sinceramente lo digo, cuando el gobierno acuerda con el FMI y establece las bandas de flotación, yo dije, bueno, ahora van a acumular reservas, van a pagar, van a derrumbar el riesgo país y con ese derrumbe del riesgo país van a poder avanzar en un roleo sostenible quizás de la deuda. Ahora, yo estoy convencido en algo que dijo, nosotros lo dijimos hace 2 semanas y este fin de semana yo miraba el programa del lunes de Maxi y leían ustedes la nota de Melconian. Sí. En esa nota Melconian refrenda lo que nosotros dijimos hace 2 semanas acá. Un poco vas a tener que pagar y un poco vas a tener que rolear. Argentina no va a tener espalda para colocar el volumen de vencimientos que vienen a partir del año que viene. Entonces, te vas a tener que acostumbrar que un poco lo vas a tener que pagar cash, acumulando reservas, y otro poco lo vas a tener que rolear. Ni va a ocurrir, ni vas a poder pagar todo, porque vas a defaultear, ni vas a poder rolear todo porque vas a defaultear. Entonces, las dos cosas, te tienes que ir por un camino intermedio. Porque el mercado internacional no te va a prestar todo eso.
Ayer hablamos con Goldín, Pablo Goldín, uno de los firmantes de esa nota, del estudio justamente de Melconian, que decía, el gobierno va a tener que comprar dólares con el Tesoro, pero va a tener que comprar dólares efectivamente por eso. Escuchemos, quiero que escuchemos esto, no lo tengo, acaba de suceder, entonces yo lo subo, pero son extractos de lo que dijo Pablo Kirno, que es el secretario de Finanzas, ¿no? Que es uno de las personas, digamos, del equipo económico que actúan como vocero, y hay que escucharlo, a ver qué dijo en esta parte. Y el orden de las variables macroeconómicas, todo el resto termina cayendo. O sea, cayendo. En cascada va sucediendo el proceso virtuoso, no cayendo en el sentido negativo. Entonces, lo que es muy importante también en ese escepticismo y entender el contexto en el que estamos operando, era que nosotros anunciamos el programa, como no tenemos credibilidad, como el mercado es escéptico sobre lo que podíamos hacer, ¿qué es lo que pasó? En diciembre del 23, las expectativas de inflación a junio del 24 fueron 50 puntos porcentuales más altos de lo que realmente fueron. ¿Qué decían esas expectativas en diciembre del 23? Que no lo íbamos a poder hacer, que no íbamos a reducir el déficit fiscal, que fue eliminado, y que no íbamos a poder arreglar el tremendo lío que teníamos monetario en el Banco Central. Esos otros 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Y acá está la paradoja cultural que creo que el presidente mencionó el domingo pasado cuando estuvo en el Foro Económico de Madrid. Que se hubiera dado la paradoja que nosotros, habiendo dicho que la raíz de nuestros problemas era el déficit fiscal, habiendo eliminado el déficit fiscal en enero del 24, podríamos haber terminado en hiperinflación en febrero del 2024 si no actuábamos sobre el Banco Central de la manera que actuábamos. Entonces, la política económica, el programa económico, tiene una integralidad y una secuencia tal que no descansa solamente por arreglar la política fiscal. Teníamos que arreglar la política fiscal, la política monetaria, la política financiera. O sea, la deuda que tenía Argentina, el 70% de su deuda tenía vencimiento a un día. ¿Por qué? Porque era tal el nivel de insolvencia del Tesoro que el Tesoro en la administración anterior se financiaba emitiendo bonos a plazo, pero esos bonos tenían un put contra el Banco Central, que era más emisión, que el Banco Central tenía que absorber pagando más tasa, con lo que se generaban bases monetarias que aumentaban, espiralizando la inflación. Y entonces la inflación bajó mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba. Entonces los actores económicos que habían puesto el precio de sus productos pensando que iba a haber una devaluación, pensando que la inflación iba a ser más alta, se dieron cuenta que iban a tener que bajar precios. Y nosotros empezamos con una inflación mensual en diciembre del 2023 de 25,5%. Y estamos anunciando hoy lo que esperamos, cruzamos los dedos, sea un número de inflación que esperemos sea bajo del 2% mensual. Bueno, dos cosas. Una que dijo, crucemos los dedos, esperemos que ya la inflación de mayo, que hoy se va a anunciar, esto lo acaba de decir el Kirno, sea de abajo del 2, ¿no? Bueno, uno entiende que posiblemente tengan el dato, ¿no? El registro de que dio abajo del 2, lo que sería una muy buena noticia, pero después habla, no sé con qué te quedaste vos, Batista, él habla de la secuencia. No, habla de un programa que tiene una secuencia y una integralidad, sí. y dice, no solo teníamos un problema fiscal, sino teníamos un problema monetario. Claro que sí, tenían un quilombo fiscal y un desorden monetario bestial, y en esto le doy la derecha, tiene razón en lo que dice, estoy completamente de acuerdo. Y lo cierto también es que las expectativas que se habían generado en cuanto a inflación hacia adelante, un poco era por el desorden monetario que tenía la economía, y otro poco era porque el plan inicial no es que había incertidumbre, era totalmente incierto porque Milei había dicho un montón de cosas previas que después no hizo. Entonces, lamentablemente
se comió una preciada en todos los productos, un traslado a precios en todos los productos de muchas cosas que él dijo y agitó. Entonces, porque la inflación tiene un componente de expectativa muy importante. Pero vos no crees en lo que él habla de secuencia porque lo que quiere. Pero coincido en eso. Lo que quiere transmitir Kirno y todo el equipo de Caputo es, bueno, hoy somos creíbles, porque nos vienen, por eso te hacen el raconto, dice, hoy somos creíbles, y eso el mercado lo anota, lo toma en cuenta, y esto lo agrego yo, obviamente, y no es como dice Batista, que esto es muy peligroso y esto puede salir mal. ¿No te das cuenta que hoy el mercado nos cree que hay una secuencia y nosotros vamos a cumplir con esa secuencia y esto va a salir bien? ¿No te das cuenta, perfecto, Batista? Perfecto. Vamos por parte. Es cierto que hay una secuencia y hay una integralidad, es cierto, hubo un trabajo financiero para mí muy importante y me animo a decir que bastante exitoso desde el punto de vista monetario para evitar que termine explotando esa situación monetaria desordenada que tenía la economía. En eso estoy completamente de acuerdo. Claro. Y se fue licuando esa expectativa y es más, ahora en la última parte que es pasar las LEFIs a las LECAPs, también forma parte de esa integralidad y en eso coincido y estoy completamente de acuerdo. También coincido y estoy completamente de acuerdo que es más creíble el plan hoy que hace 6 meses y hace 6 meses pasó a ser más creíble que cuando arrancó. Es cierto que el plan empieza a ser más creíble y por eso entran capitales a invertir en la Argentina. O sea, claro, abriste la puerta y empiezan a entrar. Por eso el FMI, más allá de que hay una decisión política del FMI, esto no podemos obviarla, es cierto que el FMI te prestó. Es cierto que organismos internacionales te prestaron, también es cierto que la mitad del directorio del FMI no estaba de acuerdo. También es cierto. Es cierto que son más creíbles porque lograste el superávit fiscal en todos los periodos, independientemente de la discusión de los intereses de la LECAP, pero el primario lo tenés garantizado por más que le cargues los intereses de la LECAP, porque estamos hablando del financiero ahí, por lo tanto el primario lo lograste, y eso sí es muy importante. Y es cierto que están entrando capitales internacionales a invertir en el Bonte porque sos más confiable y más creíble. Ahora, necesitas avanzar en esa confianza y credibilidad hacia los inversores internacionales para que tu riesgo país baje a 500 y puedas rolear. Claro. Entonces, ahora te jugás. Es lo que siempre vos destacás, ¿no? Que hay exacto. Entonces, los próximos 6 meses o 10 meses son claves para que vos puedas dar el sprint final de demostración de que sos confiable y creíble en tu política económica, monetaria y macro para poder demostrarle al mundo de que tu estabilidad vino para quedarse y que podés rolear la deuda y te pueden prestar tranquilamente. Para mí, para ese sprint final, es necesario, además del superávit, que Argentina genere más dólares de los que consume. Y no supla esas falencias con ingreso circunstancial de capital internacional golondrina. Eso para mí es muy importante. Efectivamente. No hablamos del efecto Cristina, digamos, porque si coincidimos en que hay un riesgo político y el gobierno le había puesto números. ¿Te acordás cuando se hablaba en el stream de carajos, los funcionarios del equipo económico decían, no, sin el riesgo Cuca, el riesgo país se va a 400. Ese escenario, vos lo estás viendo, digamos, para las próximas semanas. El riesgo país terminó ayer en 666. Bajó, pero muy poquito respecto a lo que teníamos. Digamos, el riesgo país, sin Cristina en la cancha política, electoral, ¿vos lo ves bajando en los próximos días, semanas, digamos, hacia ese objetivo que vos ves de
500 puntos. Yo creo que que Cristina no esté en la cancha y que yo el otro día decía que Cristina esté en la cancha significa que te va a hacer daño desde el punto de vista discursivo. Yo hablaba de la batalla que quizás podía perder el gobierno desde el punto de vista de lo discursivo. Iba a hacer mucho daño, por lo tanto, me parece que Cristina no esté en la cancha no es una cuestión menor para el gobierno, es una cuestión muy importante, no solo de lo electoral, de decir le gano, no le gano, me juega en un lugar donde sabe que me va a ganar, etcétera, sino desde el punto de vista de la discursiva, ¿me entendés? De tener enfrente un rival que todo el tiempo va a estar tocando en las partes flojas del plan o en los lugares comunes donde suele recurrir la discusión política, ¿no? Bueno, ustedes hacen esto, nosotros hacíamos esto, y poner todo eso sobre el tapete te genera ruido político y te genera daño. Por lo tanto, a mi criterio, que no esté Cristina como candidata, le puede permitir al gobierno que el riesgo país comprima. Ajá. Pero no estoy seguro que eso ocurra. Todo el mundo piensa que va a bajar el riesgo, pero no estoy seguro. ¿Por qué? Y si no ocurre, es porque mucho tiene que ver con lo que venimos diciendo. Acá, que la Argentina no genere sus propios dólares, los propios dólares que consume, es el problema por el cual no baja el riesgo país. Entonces, ahí se va a saldar una discusión. Claro. El tema es ese, ¿no? Yo te digo lo que hablé, lo comentaba ayer, pero vos no estabas. Hablé con 3 analistas de bancos de Wall Street, ¿no? Que siguen el caso argentino habitualmente, y me decían, mira, el riesgo país puede bajar a una zona parecida a la que vimos en enero, 560 a 600 puntos, todavía en enero estaba 560, ahí me daban este rango, dependiendo con quién hablaba, decía, mira, uno me dijo 560, 570 puntos, otro me dijo, mira, hasta 600 puntos puede bajar, o sea, no demasiado respecto a lo que tenemos hoy, puede bajar, pero no al nivel que el gobierno necesita para el análisis que vos estabas haciendo de un país que necesita refinanciar su vencimiento de deuda. Por eso, yo creo que el sprint final entre 550 puntos y 450 puntos requiere de otra demostración de la economía. Ajá. Requiere que vos demuestres, además de que tenés superávit fiscal, que tu esquema acumula los dólares que consume. Mínimo tenés que pagar la factura de lo que consumís. Mínimo. Claro. Sí, me parece que ahí está el talón de Aquiles del programa. Y es un talón de Aquiles que no es menor, yo vengo insistiendo con eso, sé que hay mucha gente que se enoja, que cree bueno, que se puede sostener durante mucho tiempo las inconsistencias, y a mí me parece que no, que el mercado te está exigiendo una prueba de calidad mayor en el plan, y esa prueba de calidad está vinculada a eso. A que el Banco Central tenga dólares, digamos, compre dólares. Lo que el tema es que el gobierno hasta ahora, digamos, cuando hizo la licitación anterior de los $1.000 millones de dólares, dijo, esto es un paso adelante, esto es el primer paso para volver a los mercados internacionales. El mercado evidentemente no tuvo la misma lectura porque vimos que no hubo un cambio justamente en lo que es el índice de riesgo país. No cambió en magnitud, ¿no? Y hasta me parece un poco lo contrario, porque la señal que se dio es que el dólar, más que cerca de la banda, se quedó ahí flotando en la mitad de la banda y expectante de cuáles serían los próximos pasos, con lo cual ahí está la cosa hoy, ¿no? En dar la señal de que este plan es consistente, de que es más de largo plazo. Es cierto lo que cuenta Kirno, bueno, nosotros fuimos marcando un camino, esto es secuencial, esto hacia adelante, digamos, va a mostrar licitaciones de deuda, el bono el repo que se armó con un club de bancos, y una inflación que va hacia abajo, y vamos a ir siguiendo ganando confianza por ese lado. Eso es lo que está, de alguna manera,
argumentando el gobierno, ¿no? De que se van dando pasos y en ese dar pasos se va ganando confianza, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, sí, en eso yo estoy de acuerdo, en eso coincido. Creo que el gobierno fue ganando confianza, se fue ganando de a poco la confianza de los organismos internacionales, de los inversores internacionales, se fueron dando pasos que son positivos, pero, bueno, yo lo dije acá cuando licitaron la primera vez el Bonte, dije, a mí me preocupa, no el Bonte, cuando empezaron a producir Sí. la apertura del capital internacional, yo dije, yo, ¿qué era lo que tenía miedo? Que ocurra esto, que empiecen a suplir la insuficiencia de dólares de la economía argentina con el ingreso de capital golondrina. Eso ya a mí no me gusta. Eso a mí no Claro, me claro. gusta. Sí, una de las novedades que andan dando vuelta en este momento por el mercado, esto por eso lo cuento medio en tiempo real, es que un consorcio liderado por YPF y que están también otras petroleras como Chevron, Shell, Pan American Energy y Pampa Energía, van a firmar un préstamo sindicado a 5 años de plazo por 1.700 millones de dólares con bancos internacionales. Toman estas empresas que acabo de mencionar, toman un crédito por 1.700 millones de dólares a 5 años de plazo para financiar una parte de un ducto, que, bueno, que tiene un valor total de 2.500 millones de dólares, un ducto de 525 kilómetros que va desde Anielo a Punta Colorada. Y que, bueno, esto justamente sería relevante porque son fondos que van a integrar la reserva del Banco Central. Estoy leyendo, No solo eso, no estoy solo viendo, eso. perdón, estoy viendo para dejarlo claro, estoy viendo que esto está dando vuelta en este momento por los mercados, en el mercado financiero, como una noticia, digamos, a tener en cuenta Claro, por los inversores. relevante. No solo eso, sino también van a financiar una obra de infraestructura clave, imagino, para el desarrollo de Vaca Muerta. Claro, claro, claro. Por eso digo esto como relevante de todo lo que estamos charlando. Batista, la vamos a seguir el lunes, y charloteando un poco de todo, ¿no? De cómo sigue la cosa, El básicamente. lunes feriado. Sí, sí, no, pero Ah, sí, disculpame, sí. pero acá estamos. Estamos firmes. El serrucho económico a full, a full. Dale, Feriado, Claudito. déjalo para otros. Para otros, ¿eh? Te mando un Ah, abrazo. no, el lunes justamente me das pie para contar esto. El lunes acá, a full en el serrucho.